Nos vamos en vivo al Congreso de la Nación. En estos momentos, la Cámara de Diputados de la Nación se prepara para votar la ratificación o el rechazo del aumento a las jubilaciones vetado por el presidente Javier Milei. Luego de casi 8 horas de sesión, la Cámara Baja debate sobre la norma que el gobierno resiste por su impacto fiscal. Reiteramos, a punto de que comience la votación sobre este proyecto de ley. Bueno, esta votación se abrió el tratamiento del tema con 159 votos a favor, alcanzando la mayoría reglamentaria requerida. Y recordemos, Maxi, lo que establecía esta ley de aumento jubilatorio, un incremento del 7,2% para todos los haberes, junto a la suba del bono mensual de 70.000 a 110.000 pesos con actualización por inflación. Unas cifras o porcentajes que fueron criticados oportunamente por miembros del Ejecutivo Nacional, que consideran que estos números ponen en riesgo el equilibrio fiscal. Este tema se suma a la cuestión vinculada a la discapacidad, que también fue avalado por el Congreso, al menos por la Cámara de Diputados. Resta la resolución del Senado en unos 15 días aproximadamente, pero volvió a rechazarse el veto presidencial. Nos quedamos con la imagen y el sonido de lo que está sucediendo en el recinto de la Cámara de Diputados. O por la no insistencia. Si hubieran acordado trabajar como corresponde y no pidiendo una sesión especial, tal vez podría haber pasado por comisión y podrían resolverlo así. Pero mientras estemos en el recinto tratándolo de esta manera, es blanco o negro. Así que le pido, por favor, que pase a la votación y que usted aclare el sentido del voto. Siendo esta la última interpretación de esta conformación de la Cámara y de su presidencia, le solicito que hagamos exactamente lo mismo. Gracias, presidente. Diputado Castillo. Sí, presidente, es evidente que hay que votar con los jubilados o con el gobierno y el FMI. Basta de dar vuelta, o con los jubilados o repudiando a los jubilados. De Loredo, felpudeaste todo el año, dejá de felpudear, votá una vez. Diputado, por favor, evítese. Diputado Castillo. Basta, córtenla, basta, reprimieron, Diputada Ripoll. déjense jorobar, viva los jubilados, loco. Diputada Ripoll. No lo puedo prender, ahí está. Sí, presidente, le quiero decir al diputado preopinante que puso como ejemplo del proceso la propiedad participada de YPF, que por haber estado en la mitad de camino nunca cobraron los ex-ypefianos. No sé si lo habrán ido a ver a él para que los ayude a tratar de cobrar, y la mayoría ya están muertos. Pero a mí sí me vinieron a ver. Y fuimos a Comodoro Pi, y uno se subió al techo y además amenazó con tirarse. Así terminan esas cosas a mitad de camino. Porque son todas hechas para cagar a los que son más vulnerables. Y acá los más vulnerables son los jubilados. Basta de dar vueltas, inventar cosas y justificarlas con leyes. Voten lo que hay que vetar, lo que están esperando allá afuera, con lluvia, con sol, con golpes, con la policía de Bullrich. Basta, porque si no así, lo único que vamos a lograr es lo que dijo el presidente, que si se van muriendo de a poco nos sacamos de arriba a los jubilados. Efectivamente, como diputada, pasa estamos viendo el mecanismo para dejarlo opinar a todos y tomar una buena resolución concreta. De decir lo que pasa con los ex. Gracias. Diputado Carvajal y después diputado Pichetto. Sí, señor presidente, de parte de nuestro bloque, para rechazar la propuesta del diputado de Loredo en el sentido de fraccionar el voto y adherir a los argumentos expuestos por el diputado Oscar Reño. Nosotros entendemos que desde el punto de vista constitucional, así como está planteada la discusión, no puede fraccionarse el voto. Acá lo que está en juego es la decisión del Congreso, que ha sido ya tomada y que ha sido objetada in totum por el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo hubiera hecho un veto parcial, la consideración sería parcial. Desde el momento en que el Ejecutivo rechaza en bloque, la decisión del Congreso tiene que ser en bloque, por sí o por no. Además de esto, aprovecho para denunciar la actitud de algunos gobernadores que están apretando diputados para tratar de que se vayan del recinto.
No se puede cambiar la estabilidad y el derecho de los jubilados. La cláusula constitucional por unos fondos de ATN. No sean crápulas, no sean inmorales. Es una forma de corrupción cambiar ATN por voto de los diputados. Eso es corrupción política. Diputado Pichetto. Presidente, el mecanismo ha sido muy claro. El Congreso votó una ley. El presidente la vetó integralmente. La insistencia tiene que ser integral. Por eso propongo que se vote. Sin ningún tipo de modificación o de parcial, porque no va. Y más debate. Pongamos la votación, presidente. Diputado Martínez. Gracias, presidente. Quiero decir esto porque creo que varios hicieron bien el planteo reglamentario. Pero creo que acá lo que no se... También le tenemos que decir a los que están siguiendo esta sesión y a los jubilados y a las jubiladas qué es lo que están queriendo hacer. Arrancamos esta sesión, presidente, con todos anoticiados con estas declaraciones, estos audios del titular del Andís, y que tuvo que ver no solamente con eso, sino con un intento... Estamos terminando de resolver cómo votamos este tema, o sea, no haga una locución. Vamos al tema. ¿Qué quiere que, digamos, dé su postura de cómo hay que votar? Voy a eso. Pues si no es una locución más, diputado. No, gracias, presidente. No, Primer elemento. Con todo respeto. Además, la diputada... Intentaron esto, tenemos en consideración la posibilidad de no sé qué cosa, que es lo que dijo el vocero Adorni, todo para intentar voltear el primer tema del veto a la emergencia en discapacidad. Ahora volvieron exactamente a lo mismo con este tema. Con presiones inconcebibles y con aprietes inconcebibles. Algunos para que se retiren y otros que ya se habían ido para que vuelvan y que vuelvan a votar con el gobierno. Las dos cosas. Porque algunos los trajeron de no sé dónde para que vengan a votar con el gobierno cuando habían hecho otra cosa con la media sanción. Diputado, y cuando habían hecho otra cosa con tema. Pero, por favor, está haciendo... No, pero... fue el tiempo para hablar. Presidente, ya hubo tema. Todos los fundamentos... Aparece un tema que hay que desnudarlo. Acá queríamos el 7,2. Acá queríamos la actualización del bono. Acá queríamos los aportes para las provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones a la Nación. 13 provincias, de los cuales muchos son ahora los que están más siendo motivos de aprietes y de llamados telefónicos. Entonces, tenemos que tener claro en qué situación estamos. Pasó el tiempo para están utilizando a los jubilados. Estamos resolviendo cómo votamos. Le pido, a los jubilados, por favor, para establecer le voy una a quitar el uso de la palabra. Lo estoy llamando, diputado. No vamos a permitir, presidente. Gracias. Diputado Iglesias y después diputada Gailiar. Mire, muchachos, voten lo que quieran. Diputado Garrido. Ahí está. Sí, señor presidente, solamente para aclarar, creo que fue muy claro el diputado Pichetto cuando hizo uso de la palabra. Digamos, tenemos que avanzar, pero solamente para hacer una aclaración con respecto a varios legisladores que hicieron uso de la palabra con respecto al tema de los ATN, de los fondos, de los acuerdos que pueden tener las provincias, los gobernadores. Todos los que estamos acá nos presentamos a la voluntad popular de cada una de nuestras provincias y tenemos la responsabilidad de votar con nuestro propio criterio. No vale y no se justifica atajarse o poner como excusa de que si nos mandan a hacer una cosa u otra cosa. Eso lo podrían haber hecho, señor diputado Germán Martínez, en otra época que ya pasó. Estamos en otra etapa. Estamos en la etapa de la práctica, de dar respuestas y soluciones, y la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros que tiene que ejercer a través del voto en esta ley lo que tenemos que hacer. Entonces, no pongamos excusas en los demás sobre cosas que tenemos que hacer nosotros. Nada más, señor presidente. Diputado Iglesias, ahora. Mire, muchachos, voten lo que quieran.
pero la verdad que ustedes vengan a hablar de aprieta a los gobernadores con el presupuesto, hay que ser caradura. Yo les recuerdo, voten lo que quieran, pero yo les recuerdo a los que nos dijeron miserables y contra los jubilados. Récord histórico nacional de pobreza, peronismo. Récord histórico nacional de indigencia, peronismo. Récord histórico de desocupación, peronismo. 4 años de baja en el nomenclador de discapacitados consecutivos. 20% de aumento le prometieron el primer día a los jubilados y le sacaron casi el 40%. Gracias, se sacaron fideos y nos hablaron. Le vendieron medicamentos truchos oncológicos a sus afiliados. Vendieron fideos con gorgojo. Vendieron el vacunatorio VIP con las festicholas en olivo. Métanse, vayan, son unos cararrotas, unos caraduras. Diputado, gracias, diputado quieran, Iglesias. pero métanse la palabra donde les quepa. Diputada Gailiar. A ver, estamos resolviendo cómo votar, diputada. Ya habló el presidente del bloque. Sí, señor presidente, después de lo que dijo el diputado preopinante, quiero decirle que nosotros sí podemos estar orgullosos de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina. Resolvamos cómo no votamos. Como ustedes, que no van a poder decir lo mismo después del gobierno de Milei, donde la mitad de su bloque ya no está. Lo que quiero aclarar es... que nosotros somos orgullosos de lo que somos, pero que esta ley acá se está a favor de los jubilados o en contra de los jubilados. Y en ese sentido quiero aclarar que la ley 26.122 de trámite legislativo establece claramente que lo que va a la comisión bicameral de DNU, a la bicameral de trámite legislativo, son los vetos parciales, los decretos delegados o los decretos de necesidad y urgencia. Cuando el veto es total, como es el caso, en este caso que estamos tratando, se acepta o se rechaza. No hay opción de tratarlo por parte. ¿Por qué digo esto? Porque acá no tenemos que dejar de hacer los boludos. Los jubilados están todos los miércoles marchando, reclamando por una mejora del haber, y es nuestra responsabilidad por favor. Rechazar Tiene la palabra el diputado López Murphy. Espere, señor presidente. Está, diputada. ¿Por qué le ya estoy hubo diciendo tiempo esto? para hablar. Se lo hay dije aprietes de los gobernadores. Diputado si no votan a favor. Diputado López Murphy tiene la palabra, por favor. Sí, la mía va a ser una cuestión. Yo, dado el problema que se venía, solicité a una mesa de abogados constitucionalistas qué criterio había que usar, y la opinión a la que el consenso de mis asesores constitucionales llegaron es el siguiente. El presidente, cuando veta una ley en forma total, el Congreso solo tiene dos alternativas: insistir con el proyecto original o no insistir. El artículo 83 no le da al Congreso una tercera opción. En esta materia no rige el principio según lo cual lo que no está prohibido está permitido, porque para las autoridades es al revés. Solo pueden hacer lo que les está permitido. Si el Congreso insistiera, en mi opinión, con parte de su proyecto original y aceptara el veto en otra parte, el proyecto original ya no sería el mismo, ya sería otro. En todo caso, y creo yo que la salida, el Congreso podría sancionar un nuevo proyecto sin la parte vetada, pero ya sería otro proyecto de ley. De otra manera, al insistir, que el diputado insiste con una parte de la ley, acepta el veto, y luego el Senado insiste con toda la ley, rechazando el veto en su totalidad, ¿cómo quedaría la ley vetada? ¿Solo quedaría sancionada la parte de la ley en la que ambas cámaras rechazaron el veto, o quedaría la parte vetada que el diputado aceptó el veto pero no el Senado? Yo creo que es contundente la opinión. O sea, el artículo 83, votemos, pero votemos Gracias, sí diputado. o no. Basta. Gracias, diputado. ¿López va a decir algo o avanzamos nomás? Me parece... Presidente, a ver, yo hice una moción. Si no hay número... No es una moción de orden. Eso dije que era una moción de orden, y una moción de orden. No hay ninguna otra moción. Permítame, yo no voy a hacer ningún escándalo. Acá lo único que quiero saber es cuál es el criterio del oficialismo. No tengo ningún problema en retirar la moción. No. Y si la mayoría de la Cámara quiere jugar a todo o nada y que los jubilados se queden sin nada, no hay ningún problema. La retiro. Si evidentemente no hay número, jueguen este juego de polarización y caguen a la gente. Ya que ahora todos hablamos así. Muchas gracias, la retiro. Muchas gracias, diputado. La presidencia comunica
que emitirá su voto conforme lo prevé el artículo 41, inciso 2 del reglamento, requiriéndose una mayoría especial en virtud del artículo 83 de la Constitución Nacional. Previo a votar, corresponde de nuevo aclarar el sentido del voto. Para que quede claro, lo voy a repetir de nuevo 2 veces porque pasó mucho tiempo, para que no haya dudas. Por la afirmativa, se insiste con la sanción del proyecto de ley bajo el número 27793. Por la negativa, se acepta la observación total del Poder Ejecutivo. Repito, por la afirmativa, se insiste con la sanción original del proyecto de ley bajo el número 27793. Por la negativa, se acepta la observación total del proyecto. Entonces vamos a votar de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional. Para su aprobación se requieren los 2/3. Sí, perdón, aclaraciones 27791, dije mal 2 veces, les pido disculpas, es 27791, para que conste en el registro taquigráfico. 1000 disculpas. Entonces, de acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, se requieren los 2/3. Les vamos a pedir a todos los diputados que se identifiquen, por favor. ¿Estamos ok? Tiempo. Diputada Antola, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputado Alberto Arrúa. Abstención. Diputado Carlos Fernández. Abstención. Diputada Yamila Ruiz. Abstención. Abstención. Diputado Tonioli. ¿Sabe lo que es vergüenza, diputado Monti? Entrar a un cierre de lista con una boina blanca y salir vestido con un buzo violeta, indigno. Leiva y uno solo. Mi voto, sí, pero lo admiro profundamente. Gracias, lo admiro profundamente. Gracias, diputado. Afirmativo, vivan los jubilados. Diputado Daniel Bancic. Abstención. Abstención. Diputado. Diputada Vidal María Eugenia. Abstención. Abstención. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por la Secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario. 160 votos afirmativos, 83 negativos, 6 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al honorable, se comunicará al Poder Ejecutivo y se dará aviso al honorable Senado. Vamos a la tercera tanda de cuestiones de privilegio. Diputado Juan Carlos Giordano, para su cuestión de privilegio. Hoy hasta aquí la votación entonces en vivo directo de lo que está sucediendo en el recinto de la Cámara de Diputados. Resultó negativo, más allá de lo que veíamos en cifras, en números, teniendo en cuenta que se necesitaban los 2/3 del cuerpo presente. Fueron 160 afirmativos, 83 votos negativos, 6 abstenciones, con lo cual
no prospera la ratificación de la ley. Bueno, había mucha expectativa, Maxi, respecto de lo que iba a ser este tratamiento. Previamente sí se logró dar marcha atrás al veto que frenaba lo que es la implementación de la ley de emergencia en discapacidad. No corrió la misma suerte el aumento a las jubilaciones y todavía, bueno, queda, ¿no?, un poco la sensación, al menos desde los movimientos de jubilados que vinieron militando esta instancia desde hace mucho tiempo, bueno, una sensación negativa, claro. Muy bien, vamos a buscar repercusiones. Está en Santa Fe Oscar Paredes con nuestro móvil y especialistas en derecho previsional. Oscar, volvemos nuevamente contigo. Sí, así es, compañeros, y estábamos mirando hace minutos, segundos, lo que estaba ocurriendo allí en la Cámara de Diputados y, bueno, analizando un poco y viendo también lo que pasaba para poder charlar con Eduardo Cóceres, que es este abogado previsional en Santa Fe, acerca de lo que finalmente no prosperó, Eduardo. Evidentemente no pudo lograrse nuevamente esta media sanción para el aumento a jubilados, que era lo que estábamos, o todos los jubilados también estaban esperando a esta hora de la tarde, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas noches. Pienso que lo que ha perjudicado todo es el tema de la moratoria, porque el aumento para los jubilados era necesario, pero como se metió la moratoria y se metieron otras cuestiones, indudablemente ha hecho fracasar el tema. Esto de la moratoria, ¿por qué piensa usted que es una traba para lo que podría haber sido otra vez que se le dé media sanción al aumento de jubilados? Porque la moratoria estaban casi todos de acuerdo, que es prácticamente inviable para el sistema y que lo terminaba de fundir. Hasta la gente que estaba de acuerdo con el aumento a jubilados decía, en el tema de moratoria está discutido el tema. Indudablemente ha pesado, pienso, ¿no?, que ha pesado eso. Bueno, hubiese sido un aumento del 7,2%. 7,2%, pero además, el bono de 70.000 pesos que da el gobierno lo da en forma voluntaria. No es un bono que está estatuido. En cambio, en la ley lo pusieron como un aumento fijo y de 110.000 pesos. Es decir, un solo golpe se le daban 110.000 pesos de aumento a los jubilados porque el bono ya quedaba en forma definitiva y todo eso se iba aumentando todos los meses con el costo de vida. No digo que no sea realmente una necesidad de los jubilados, estoy totalmente de acuerdo, pero el gobierno dice, bueno, la financiación que ustedes me ofrecen en este proyecto es inviable. Y bueno, eso es cuestión de discusión de los números. Los demás proyectos, el de discapacidad también y el de moratoria en particular, no tenían fuente de financiación. Y si las leyes no tienen fuente de financiación, no pueden ser tratados en el Congreso, lo dice expresamente la ley. Por eso el gobierno dijo, en estos casos, y lo hará seguramente con discapacidad, vamos a ir a la justicia. Bueno, usted ahí tiene la ley. Dijo, yo quiero tener la ley en la mano antes de salir al aire con el móvil. ¿Qué es lo que planteaba? ¿Hay algún otro punto que lo hayamos tratado? No. El tema que tengo yo acá en la mano es el de la Convención Constituyente de Santa Fe respecto de la Caja de la Provincia, que es el tema que se está hablando en el día de hoy, porque desde el año pasado que se dictó esta ley, que está firmada por todos los bloques de Santa Fe, ya no estamos hablando del orden nacional, sino del orden... Estamos hablando de lo que fue la reforma previsional en la provincia de Santa Fe ahora. Ahora, en esto, no en la reforma previsional, sino en la reforma de la Constitución provincial. Lo que está tratando en las comisiones ahora Santa Fe. Acá hay una ley 14.384, que declara la necesidad de modificar la Constitución de Santa Fe y fija los artículos que pueden ser modificables. Y uno de ellos, el que nos interesa a nosotros, es el artículo 21, que dice establecer que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean, decía, atendidas, está mal expresado, por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad y a cargo, esto es lo importante que está subrayado, de una institución del Estado provincial, o sea, la Caja de la Provincia, que es de carácter intransferible a otras jurisdicciones. Esto no podía ser cambiado. Esto salió en diciembre del 2024. Sin embargo, en mayo, el PRO, cuando empieza a discutir este tema, dice no, nosotros no estamos de acuerdo con que la caja sea intransferible. Se debe dar la posibilidad de transferencia de las cajas porque no podemos anclar que la caja va a estar toda la vida en la provincia respecto de gobiernos posteriores. Y eso acá sale de esto, ¿no es cierto? Bueno,
Allí empecé yo con los reclamos, porque indudablemente el PRO estaba actuando en consonancia con el gobierno de la Nación. ¿Por qué? Porque a Milei lo apoyaba el PRO en el proyecto y Milei lo que estaba diciendo, y le dijeron al Fondo Monetario Internacional, ya tenemos un proyecto de ley que va a ser total y en el que se va a incorporar a todas las cajas provinciales y vamos a crear una ley única de jubilaciones. Es decir, se entendía que el PRO de acá tenía que estar en consonancia con el nacional, por eso no querían que pongan la cláusula esta. Lo discutí, lo planteé, nadie contestó, los gremios no se interesaron y en el día de antes de ayer se aprueba el dictamen donde la caja deja de ser intransferible y le da la posibilidad de que sea transferible para cuando en diciembre o en enero se presente la ley previsional nacional, la reforma nacional, esté abierto el camino para que las cajas puedan ser transferidas, las cajas provinciales, las municipales e incluso acá se habla de las profesionales. Eso está escrito, no es una cuestión que a mí se me ocurre. Eso está escrito y Caputo se lo informó al Fondo Monetario Internacional. Entonces no podemos decir, no, pero habría que discutir, porque ahora puso indelegable. Nosotros no vamos a estar, cuando quieran transferir las cajas, discutiendo en un juicio qué significa indelegable. Lo que tendría que haber dicho, como dice acá, intransferible. Entonces no hay ningún tipo de discusión. Y eso es lo que ha provocado toda la movida desde ayer. Y ahora los gremios se dieron cuenta realmente de esto. UPCN publicó un comunicado donde dice que la caja tiene que ser intransferible y que pide que se agregue esta cláusula. ANSAFE en conferencia de prensa hoy frente al IAPOS dijo exactamente lo mismo, SADOP dijo lo mismo, es decir, todos los gremios están conteste en lo que yo decía, que la cláusula tenía que ser de intransferible. Bueno, Eduardo, perfecta la explicación de algo que también es importante para los santafesinos que tiene que ver con esta reforma de nuestra propia Constitución. Hago un paréntesis para volver otra vez a lo nacional porque es lo que pasó hace minutos y lo que estábamos compartiendo en vivo en el noticiero. ¿Cuánto hubiese significado para un jubilado un aumento del 7,2%? El 7,2% serán 15.000 pesos. Es poco, es prácticamente nada. Pero lo que pasa, lo que ocurre, y en esto hay que ser honesto porque soy absolutamente objetivo, que yo pienso que la oposición ha aprovechado este 7,2% y en la ley agregó otros gastos, por ejemplo, decir que el gobierno tiene todos los días 20 que transferir el déficit mensual de los regímenes jubilatorios provinciales, que es una fortuna de todos los meses. Entonces, si el 7,2% hubiera venido solo como un proyecto, creo que no hubiera habido problema. Pero al 7,2% le agregaron el bono en forma definitiva de 110.000 pesos y le agregaron el pago a las cajas provinciales todos los meses, que no digo que no sea un derecho, pero indudablemente el gobierno dice, no, con esto lo que me quieren tirar abajo es el déficit fiscal. Y lo de la moratoria previsional permitía, obviamente en años anteriores, que gente que no tenía los años de aporte pueda jubilarse, pueda acceder a la jubilación y de esa manera seguir aportando hasta cumplir los años de aporte. Eso es lo que pasaba con la reforma, con lo que tenía que ver con esta ley perdón, no me sale la palabra. ¿Moratoria? Ahora. Moratoria previsional, ahí está. La moratoria previsional. Sí, pero en definitiva el jubilado estaba pagando la moratoria con la propia jubilación que cobraba el Estado. Es decir, no había un flujo nuevo de dinero para ellos. Y recordemos que el sistema del ANSES está quebrado porque la mayoría de los jubilados se han ido con moratoria. Gente con 30 años de servicio de moratoria que también me dirán, sí, no hicieron los aportes, no sé por qué, si no se lo hizo el patrón, pero todos los que estamos en la sociedad sabemos que el que hace un trabajo, el electricista, el gasista, el plomero, todos están cobrando en negro y ninguno de ellos dice yo voy a hacer el aporte. Después cuando llega el momento dice ahora no tengo nada y necesito una jubilación. Tendría que haberse visto, tendríamos que tener un presupuesto y en el presupuesto decir, perfecto, el déficit fiscal va a ser 0, pero vamos a sacar de este recurso que tenemos. Tal cosa no se va a hacer para pagarle a los jubilados, tal cosa no se va a hacer para que haya moratoria, tal cosa no se va a hacer para que haya bono. Y entonces estaríamos todos contentos. En este momento se está dando un manejo político de la cuestión y le puedo asegurar que a ninguno le interesa el tema de los jubilados. Teniendo en cuenta que se vienen las elecciones legislativas, ¿puede haber novedades para el ámbito de los jubilados y algún anuncio del gobierno nacional que esté referido, a un aumento, aunque no sea este que intentaban aprobar en el Congreso?
Creería que si se ha rechazado el aumento, el gobierno nacional no va a hacer ningún tipo pienso, pero sí sé que en discapacidad el vocero presidencial ha dicho que se está estudiando la posibilidad de aumentar lo que se le paga a los cuidadores y todo eso. Pero bueno, todo se verá. En discapacidad también ocurre que se creó una nueva prestación, una pensión por discapacidad que es distinta de la pensión que se otorga no contributiva. Y además, en el tema de la moratoria, también quiero decir que el que no tiene aporte tiene la PUAN, la pensión del adulto mayor. Lo que pasa es que la oposición, cuando fue gobierno, nunca quiso aceptar la PUAN porque era una imposición de Macri. Y entonces siempre estamos encerrados en esas tonterías que lo único que hacen es que ellos tengan una discusión política que después la resuelven con un café y la pobre gente quede sin prestación previsional. Gracias, Eduardo. Un gusto, como siempre. Gracias. Bueno, Eduardo Coceres, charlando con nuestros compañeros, perdón por la rapidez, pero bueno, estábamos siguiendo, ustedes estaban viendo ahí atentamente lo que pasaba en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional, y esta posibilidad, pensábamos nosotros también que, al igual que la emergencia en discapacidad, pueda tener media sanción. Finalmente eso no pasó y era lo que estábamos analizando aquí con nuestro abogado previsional, Eduardo Coceres, y bueno, eran las consultas que teníamos para plantear. Bueno, subyacen muchas cuestiones, esto es muy largo seguramente como para analizar. La gran pregunta es ¿qué se necesita en la Argentina para tener un sistema previsional sostenible, ¿no? Para que no se siga utilizando como bastión a los jubilados, para que no se los enriede políticamente en un escenario electoral como el que tenemos por delante en la Argentina, cuando tienen necesidades para atender, cuando el gobierno les sigue dando la espalda, y no hablo únicamente de esta gestión, sino de las anteriores, que obviamente han sucedido prácticamente lo mismo. Así que seguramente cada uno podrá sacar su propia conclusión de lo que acaba de suceder en el Congreso. Gracias.